Dice Santiago 3, del 1 al 12. Amados hermanos, no muchos deberían llegar a ser maestros en la iglesia, porque los que enseñamos seremos juzgados de una manera más estricta. Es cierto que todos cometemos muchos errores, pues si pudiéramos dominar la lengua seríamos perfectos, capaces de controlarnos en todo sentido. Podemos hacer que un caballo vaya donde queramos si le ponemos un pequeño freno en la boca. También un pequeño timón hace que un enorme barco gire a donde desea el capitán, por fuertes que sean los vientos. De la misma manera, la lengua es algo pequeño que pronuncia grandes discursos. Así también, una sola chispa puede incendiar todo un bosque. De todas las partes del cuerpo, la lengua es una llama de fuego. Es un mundo entero de maldad que corrompe todo el cuerpo. Puede incendiar toda la vida porque el infierno mismo la enciende. El ser humano puede domar toda clase de animales, aves, reptiles y peces, pero nadie puede domar la lengua. Es maligna e incansable, llena de veneno mortal. A veces alaba a nuestro Señor y Padre y otras veces maldice a quienes Dios creó a su propia imagen. Y así la bendición y la maldición salen de la misma boca. Sin duda, hermanos míos, eso no está bien. ¿Acaso puede brotar de un mismo manantial agua dulce y agua amarga? ¿Acaso una higuera puede dar aceitunas o una vid higos? No, como tampoco puede uno sacar agua dulce de un manantial salado. Nos encontramos de nuevo en este jueves 1 de febrero, con el propósito de seguir con la serie sobre la Carta de Santiago que comenzamos en el mes de diciembre, la fe en acción. Y si no has podido seguir la serie, te planteo que lo puedas hacer, vale la pena. Y venimos precisamente de Santiago 2, del 14 al versículo 26, que fue Josué Bello quien tuvo la exposición bíblica, y hoy nos vamos a centrar en los 12 primeros versículos del capítulo 3 de Santiago, cuando controlamos nuestra lengua. Pues vamos a ello, y voy a empezar con una pregunta. ¿Qué prefieres? ¿Darte un golpe o que te agredan verbalmente hablando mal de ti? Claro, que me vas a contestar, pues oye Pepe, depende del golpe y de lo que vayan a decir de mí. Pero con todo, muchas veces preferimos darnos un golpe que el que estén hablando mal de nosotros o nos agredan verbalmente, porque de alguna manera el golpe se pasa, pero las palabras se quedan en nuestras cabezas y en nuestro corazón. Vivimos en un mundo en el que las palabras importan, tienen la capacidad de afectarnos enormemente. El daño causado por algo que se dice puede ser mucho más profundo y durar mucho más que el daño causado por una caída o por un golpe. La importancia de las palabras no debería de sorprendernos, porque después de todo tenemos un Dios que habla, que se comunica, y el hecho que hable no es una parte secundaria de su naturaleza, es algo fundamental en él. Partimos de la base que creó el universo, en el que vivimos por medio de las palabras, hablando. Leemos en Génesis 1:3, entonces Dios dijo, y en Hebreos 11:3, por la fe entendemos que todo el universo fue formado por orden de Dios, de modo que lo que ahora vemos no vino de cosas visibles. Y no queda ahí, sino que Dios sigue relacionándose con nosotros y obrando en nosotros por medio de su palabra. Y no es de extrañar, por lo tanto, que las palabras para ti y para mí sean tan significativas. Tal vez podamos recordar palabras cariñosas, amables, de afirmación, que nos han dicho a lo largo de los años y que nos han hecho mucho bien. Pero probablemente también podemos recordar y sentir palabras que nos han herido y lastimado, ¿verdad? ¿Y verdad que hay diferencia? Aunque en esta tarde no nos vamos a centrar en aquellas palabras que nos han dicho a nosotros, sino en las que nosotros hemos dicho a los demás o podemos llegar a decirles. Porque cuando se trata de nuestras palabras y su impacto, la historia es muy diferente a las palabras de nuestro Dios. Se dice que el presidente de Estados Unidos, Abraham Lincoln, dijo: prefiero callar y que me tomen por tonto que hablar y despejar toda duda. Aunque entendemos lo que quiso decir Lincoln, a menudo olvidamos aplicárnoslo a nosotros mismos, pero debemos reconocer que existe un peligro mucho mayor
que el que nos consideren tontos, que es precisamente el ser consciente del alcance de nuestra lengua y de lo que decimos por todo el daño que podemos causar. Santiago ya nos lo había dicho en el capítulo 1, versículo 26. Los que se tienen por religiosos pero no dominan su lengua se engañan a sí mismos y su religión no vale nada. Y aquí nos dejaba claro que una de las características del auténtico comportamiento cristiano es el control de la lengua. Ya ves, nuestras conversaciones no son simplemente una parte de nuestra vida que cuando terminan las guardamos en un cajón o las archivamos en algún lado. Santiago piensa que es mucho más significativo que eso. En realidad es un barómetro espiritual sobre cómo vamos en la vida cristiana. Es como un termómetro que mide nuestra salud espiritual. Y en esta tarde nos invita a que vayamos junto con él al médico para ver nuestro estado espiritual. Santiago es muy directo. Y en el versículo 2 de este capítulo 3 dice: es cierto que todos cometemos muchos errores, pues si pudiéramos dominar la lengua seríamos perfectos, capaces de controlarnos en todo sentido. Te planteo ahora otro ejercicio. Piensa en la semana o incluso en el día de hoy. ¿Hay palabras de las que te arrepientes de haber dicho a alguien? Bueno, pues si ese es tu caso, bienvenido, porque todos estamos en el mismo barco. Y lo veremos en lo que nos queda por delante de predicación, y tendremos la oportunidad de retener, de aprender, de aplicar los principios que Santiago quiere que tengamos en cuenta en nuestra vida en cuanto al uso de la lengua. Y creo que es un buen momento para orar, para pedirle dirección al Señor y que abra nuestro corazón para que podamos escuchar en esta tarde lo que Santiago nos quiere decir. Padre y Dios del cielo, te damos muchísimas gracias por ti, por tu palabra, por la manera llena de amor, llena de gracia con que nos llega. Y te pedimos que podamos aprender precisamente de ti, de cómo hablar en amor, en gracia, en misericordia. Y que nuestras palabras pues sean de bendición para los demás y para nosotros, y no lo contrario, Señor. Abre nuestro corazón en esta tarde y ayúdanos a escuchar lo que Santiago nos tiene que decir. En el nombre de Jesús. Amén. Pues vamos a por el primer punto acerca de lo que Santiago nos quiere transmitir: el poder que tiene nuestra lengua. No sé si lo sabías, pero nuestra lengua constituye el nada despreciable 4% de nuestro peso corporal. Bastante pequeñita, ¿verdad? Y sin embargo tiene una influencia desproporcionada a lo que su pequeño tamaño nos podría sugerir. Para mostrarnos lo poderosa que es nuestra lengua, Santiago nos proporciona dos ayudas visuales acerca de caballos y de barcos. Versículos 3 y 4. Podemos hacer que un caballo vaya donde queramos si le ponemos un pequeño freno en la boca. También un pequeño timón hace que un enorme barco gire a donde desee el capitán, por fuertes que sean los vientos. A mí personalmente me encantan los caballos, disfruto montar, aunque no sé mucho. Es una de las cosas que tengo pendiente el aprender. Me encanta el salto, el trotar, el pasear en caballo, y es increíble todo lo que pueden llegar a ser. Pero la clave está en lo que realmente los controla: un pequeño trozo de metal llamado bocado, que se le coloca aquí en la boca y que el jinete puede controlar el caballo. Algo tan grande controlado por algo tan pequeño. Y lo mismo ocurre con los barcos. Los barcos son grandes, los timones son pequeñitos. Uno de los barcos más grandes del mundo es el portaaviones estadounidense USS Eisenhower. Pesa más de 91.000 toneladas, mide casi de 340 metros de eslora, tiene un motor de más de 280.000 caballos de potencia, una tripulación de más de 6.000 hombres y mujeres, más de 100 aviones. Es inmenso, es como si fuera una ciudad flotante. Y sin embargo, todo ese peso, ese personal, ese equipo, se gobierna con un timón que solo representa una décima parte del tamaño del buque. Algo tan pequeño, en comparación, es capaz de dirigir algo tan grande. Santiago, con todo esto, está diciendo que la lengua es poderosa, muy poderosa. Es diminuta, pero es poderosa, influyente, y es influyente no solo en otras personas, sino también en nosotros mismos. ¿Se fijaron en el versículo 1?
Amados hermanos, no muchos deberían llegar a ser maestros de la iglesia, porque los que enseñamos seremos juzgados de una manera más estricta. En otras palabras, está diciendo que los líderes de la iglesia, pastores, maestros, predicadores, tienen un papel clave en la iglesia por lo que enseñan, porque la dirección de la iglesia siempre irá en la dirección de la enseñanza. Así que debemos orar por nuestros líderes, ancianos, pastores, maestros de la iglesia. ¿Te puedo preguntar una cosa? ¿Estás orando por ellos regularmente? Y no pienses que eso es cierto solo para los líderes, es también cierto para nosotros, en el hecho de que nuestras palabras son influyentes, son poderosas. ¿Te suena esto de siembra un pensamiento, cosecha una acción? Siembra una acción, cosecha un hábito. Siembra un hábito, cosecha un carácter. Siembra un carácter, cosecha un destino. Pues es precisamente lo que Santiago quiere decir aquí. Nuestra vida, el viaje para cada uno de nosotros, está influenciado enormemente por las palabras que elegimos usar día a día, por algo tan pequeño. Y es un error muy grande pensar que no es así. ¿Te viene algún ejemplo a la cabeza? Voy a poner uno en sentido negativo. Sabemos que la queja, el estar de mal humor es algo que se da en nosotros con relativa facilidad, ¿verdad? Y si dejamos que crezca, en lugar de ser agradecidos y ver lo bueno, va a marcar poco a poco nuestras opiniones, nuestras palabras, nuestro humor y malestar, carácter, y directamente va a afectar a nuestra vida, a las relaciones, a cómo afrontamos los problemas. Tiene sentido, ¿verdad? Así que el mal humor no solo se convierte en una parte de nosotros, sino que incluso podemos llegar a ser conocidos como el señor feliz, irónicamente, o el señor gruñón. Y es precisamente derivado de nuestros pensamientos, palabras y formas de decirlas, si las dejo crecer y que vayan tomando forma en mi vida. Así que nuestras palabras son muy poderosas, influyen en los demás, pero también influyen en nosotros mismos, en la dirección que toma nuestro corazón. Puedes llegar a pensar que no eres nadie para poder influir en otro, como puede ser un político o un hombre de negocio, pero Santiago nos está diciendo que no nos equivoquemos, porque realmente lo somos por las palabras que decimos. Así que ese es nuestro primer punto, el poder que tiene nuestra lengua. En segundo lugar, y creo que aquí está el verdadero sentido de lo que Santiago quiere decir en estos versículos, es que las lenguas tienen la capacidad de envenenar, destruir de forma brutal en medio de nuestras palabras. Leamos los versículos 5 y 6. De la misma manera, la lengua es algo pequeño que pronuncia grandes discursos. Así también, una sola chispa puede incendiar todo un bosque. De todas las partes del cuerpo de la lengua es una llama de fuego. Es un mundo entero de maldad que corrompe todo el cuerpo y puede incendiar toda la vida porque el infierno mismo la enciende. Realmente es increíble lo que Santiago está describiendo aquí. Seguro que se te ha venido el último incendio que hubo en Tenerife a la cabeza, ¿verdad? Santiago está diciendo que nuestras palabras pueden tener un efecto similar en la vida cotidiana. Como dijimos al principio, quizás nos han dicho palabras a lo largo de los años que nos han dejado huella. Un insulto, una broma pesada, una palabra no cumplida, una mentira descarada, y realmente nos ha hecho mucho daño. Y eso es cierto, pues en nuestro contexto, en los lugares de trabajo, en la familia, incluso en la iglesia. Personas que no tienen una buena relación por lo que una de ellas le dijo hace 20 años. Chismes que circulan e incluso la persona afectada no sabe que está circulando. Una verdad a media, una broma sin sentido, la ironía, el sarcasmo, la burla. Palabras, 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 palabras dichas, pero también las palabras no dichas pueden dejar su marca, ¿verdad? La ausencia de palabras a veces puede hacer tanto daño como la presencia de las palabras hirientes. Las palabras son venenosas, destructivas, y Santiago es claro y no lo quiere pasar por alto. Y llegamos al tercer punto. ¿Por qué Santiago dice todo esto? Vamos a leer los versículos 7 al 8. El ser humano puede domar toda clase de animales, aves, reptiles y peces, pero nadie puede domar su lengua. Es maligna e incansable.
llena de veneno mortal. Es así. Podemos llegar a domesticar a un perro, un delfín, un león, elefantes, cualquier cosa. Es increíble todo lo que podemos domesticar, pero lo más increíble es que no podemos domar nuestra propia lengua. Sorprendente, ¿verdad? Y en cierto sentido, ya sabes, pues nuestra cultura realmente nos anima a que digamos todo lo que te pasa por la mente. Diré lo que quiera, cuando quiera, ¿no? Y si no cara a cara, pues lo digo en un Twitter, o lo digo en Facebook, o lo digo en las redes. Y realmente eso puede dejar terribles consecuencias. Todos conocemos esa sensación, ¿verdad? De cuando has dicho algo que no querías decir, pero ya está fuera, ya no lo puedes controlar. O cuando has puesto un Instagram que realmente prende fuego allí donde llega, ¿no? ¡Bam! Y el daño ya está hecho. Y vemos lo destructivo que pueden ser nuestras palabras, pero no solamente para otros, sino para nosotros mismos. Causa estragos a nuestro alrededor, corrompe. Y Santiago está diciendo, mira, las palabras que yo uso no solo dañan a otros, sino a nosotros también. Es lo que nos está diciendo. Realmente nos está diciendo, oye, eso de las palabras funciona en ambos sentidos, hace daño y nos hace daño. Así que mis palabras no solo causan estragos ahí fuera, sino que también nos afectan a nosotros. No sé si has llegado a pensar alguna vez en ello, pensando que solo pueden dañar a otros, sino que también te dañan a ti. Y realmente es importante pensar en todo ello. Las palabras son poderosas. ¿Cómo te sientes con todo esto? Porque podríamos preguntar, oye, ¿cuál es el remedio? Y Santiago nos da una pista desde los versículos 9 al versículo 12, que leemos lo siguiente. A veces alaba a nuestro Señor y Padre, otras veces maldice a quienes Dios creó a su propia imagen. Así, la bendición y la maldición salen de la misma boca. Sin duda, hermanos míos, eso no está bien. ¿Acaso puede brotar de un mismo manantial agua dulce y agua amarga? ¿Acaso una higuera puede dar aceituna y una vid higo? No, como tampoco puede uno sacar agua dulce de un manantial salado. Realmente Santiago está diciendo, mira, no está en callarte, no está en el autocontrol, aunque sabemos que tenemos que tener dominio propio y viene como fruto del Espíritu, sino está diciendo muy claro, mira, aquí hay blanco o negro. O podemos alabar al Señor, pero al mismo tiempo, con esa misma boca, maldecir a nuestros hermanos o hacer daño a otros, no es consistente, no tiene sentido. Simplemente hay cosas que no van juntas, como el agua dulce o el agua salada. Simplemente no van, no encajan. ¿Ves lo que Santiago está diciendo? Nos está llevando a otro nivel. Nos está preguntando, ¿dónde está tu corazón? Una buena persona produce cosas buenas del tesoro de su buen corazón. Y una persona mala produce cosas malas del tesoro de su mal corazón. Lo que uno dice brota de lo que hay en el corazón. Estas palabras son de Jesús en Lucas 6. Santiago no nos quiere llevar al otorrino, nos quiere llevar realmente al cardiólogo. Y eso es lo que necesitamos. Y para terminar, ahí tenemos esa maravillosa y aliviadora verdad como creyentes. Jesús es el único que puede cambiar nuestro corazón. Él, en medio de circunstancias difíciles, en medio de la cruz, exclamó, perdónalos porque no saben lo que hacen. Solemos echar la culpa de nuestras palabras a las circunstancias, a lo que los demás nos dicen, a lo difícil que es el momento, pero es que es de esa manera. Pero en Jesús tenemos un ejemplo de que no fue así. En medio de las circunstancias más difíciles, más duras, expresó esa realidad. Padre, perdónalo porque no saben lo que hacen. Y realmente aquí tenemos la bendición de parecernos a Cristo, de realmente hacer nuestra su manera de vivir, de ser, a seguirle.
a obedecerle. Y Santiago dice que el problema real está en nuestro corazón. A dejar que día a día vaya influenciando en nosotros, vaya haciendo mella en nuestro corazón. Que le dejemos actuar, obrar. En Él tenemos perdón, tenemos reconciliación. Podemos acudir a Él cada día cuando vemos que realmente nuestras palabras, nuestra forma de ser, nuestra forma de actuar no encaja con el corazón que Él nos quiere dar. Y realmente creo que aquí está el desafío, dejarnos moldear por Cristo. Y eso se va a reflejar en nuestras palabras, en nuestras reacciones, en lo que decimos. Y en vez de ser palabras destructivas, dañinas, que puedan ser palabras de bendición. Palabras que construyen, palabras que edifican. Pues sí, Padre, nos ponemos en tus manos, Señor, para que tú sigas transformando nuestra vida y nuestro corazón, para que nuestras palabras realmente te adoren, te alaben y al mismo tiempo edifiquen y bendigan a los demás, construyan, Padre. Nos ponemos en tus manos, Señor. En el nombre de Jesús. Amén.